Nosotros somos privilegiados al amar a dos patrias. Bolivia, la que nos forjó como ciudadanos. Argentina, la que nos brindó oportunidad de desarrollarnos. Además, es la patria de nuestros hijos. Este es el segmento Estado Plurinacional de Bolivia. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. ¿Qué es la ventana? Bien, hoy les quiero hablar sobre temas que nos están condicionando hoy en día acá en la Argentina. ¿Por qué la gente, una parte de la población argentina ha elegido a este gobierno? Porque este gobierno les ha dicho lo que iba a hacer. Aún así lo han elegido y ahora muchos de ellos están arrepentidos. Entonces, no es casualidad. En las ciencias políticas, la gente que estudia para hacer política, los politólogos, en uno de esos está la ventana de Overton. Joseph Overton, un norteamericano, descubrió algo imposible, por ejemplo, de poder casarse con una menor acá. Eso es normal para ellos, pero para nuestra sociedad no. Hablar de que te puedas casar con una chica de 12, 13 años o una niña de 13 años es ilegal para nosotros. Claro. Pero ellos pueden hacer de que pueda ser normal y natural casarse, como en los viejos tiempos o en otros lugares, en otras sociedades se casan a esa edad. Entonces, eso está estudiado y quiero que ustedes lo escuchen atentamente y después. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una teoría política que describe con exactitud escalofriante cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se apliquen descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica, por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastia o el canibalismo, por poner solo unos cuantos ejemplos. Para ello, no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas, cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú concreto. Examinemos por ejemplo el canibalismo. ¿Cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de aversión hasta la de conformidad plena? Pues ello sería posible en 5 etapas sucesivas que a continuación te describimos. Primera etapa, de lo impensable a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton, muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y canto, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación, y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú. En ese caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales, para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente, se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase. Eliminado el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse. Segunda etapa. De lo radical a lo aceptable.
En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que este pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimiento sobre el mismo. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original, canibalismo, por antropofagia, primero, y antropofilia, en último término. Paralelamente se crearía un precedente, histórico, mitológico, o inventado, que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne de la propia especie. Tercera etapa. De lo aceptable, a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría absolutamente necesario llegar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así, se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación, insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en esas sociedades. Como hemos anunciado, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa. De lo sensato, a lo popular. A continuación, se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practican la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora, que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Y ahora ya comprendes cómo funciona la ventana de Overton. Es eso, Janet. Es una estrategia inventado por ese Joseph Overton. ¿Vos cómo lo podrías comparar con nuestra realidad? ¿En dónde se aplica? ¿Cuándo se aplica? Y bueno, viendo cómo se va desarrollando por etapas, claramente podemos ver, ¿no? Esto yo lo veo más que todo en los medios de comunicación. Y esto, bueno, por ejemplo, esto me hace memoria a lo que fue, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, que años previos al golpe de Estado del 2019 habían implantado la palabra fraude, la frase que se repetía en cada momento, en cada situación, que llegaron a meter al inconsciente, de las personas, de la población, donde en que todo momento ya iba tomando más fuerza esa palabra fraude, hasta que cuando llega el momento de las elecciones, alguien prende la llama diciendo que no han llegado los informes como corresponde,
ese simple hecho con la palabra fraude y ya. Y como había un montón de gente que estaba como enloquecida, pasó lo que pasó, que se fueron a incendiar distintos centros de cómputo, donde que se estaban recabando las votaciones, y llegamos a lo que llegamos en el 2019. Bueno, para mí eso me lleva, ¿no? Lograron el objetivo, eso es uno, pero lo que estamos hablando de algo tabú, que es imposible. ¿Cómo puede ser que yo me convierta en un caníbal? Que sea normal comer carne humana. Está fuera de nuestra concepción. Sí. Pero ellos son capaces de que eso sea normal y natural si ellos se proponen. Si hay negocio y hay plata, ellos nos lo va a hacer. Y por eso el ser humano vive como en una granja humana, digo siempre. Nosotros lo que pensamos, todo no es lo que en verdad nosotros hemos inventado, queremos, sino que son fruto de estas condiciones que nos llevan a crear un sentido común, que esto es así. Por eso es importante crear un pensamiento crítico, racional, lógico. ¿Qué es lo que nos conviene? Como en comunidad, porque individualmente por ahí me conviene otra cosa y imponer por la fuerza no está bien, pero un sentido común en comunidad. Entonces, esa es una estrategia de la ventana de Overton, es una ventanita por donde ellos entran y meten una idea y pueden cambiar todo. Eso es revolucionar. Y así mienten pues los candidatos, a ver qué es lo que está sintiendo la población, qué es lo que quiere y cómo puedo darle la vuelta, buscando el eufemismo, por ejemplo. Esa palabra de eufemismo hay que entender bien también, porque acá, ¿cómo lo llamaron la reforma laboral? Para nosotros es la reforma laboral acá en la Argentina. Ellos, ¿cómo lo dijeron? El eufemismo sería la modernización de la ley del trabajo. O sea que suena mejor que la reforma laboral, que ya lo conocemos, que es negativo. ¿Y cómo damos la vuelta a eso? Busquemos otra palabra. Hay que decir que es modernización, suena bonito, de lo moderno, y ellos argumentan, llevan científicos, periodistas, aplican los 5 pasos. Ahí también podemos enlazar algo, que esto desde tiempos inmemoriales siempre ha habido una parte de la sociedad, o una minúscula parte se diría, que ha querido siempre dominar a los pueblos. ¿Por qué? Porque mira, esto que vas diciendo me lleva a la antigua Roma, donde para que el pueblo esté tranquilo y feliz, hacía que se peleen entre gente, cuando sabías que pelearse era matar personas, pero la gente lo normalizaba, que era... Y encima disfrutaba de esa matanza de los esclavos, ¿no? Para adquirir su libertad tenían que matar leones, pelearse con osos. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene un objetivo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Vamos a poner una marca de lo que es la energía allá en Bolivia. Eso era el objetivo hasta el 2025, industrializar nuestro litio, la energía del futuro. Nosotros estábamos ya vendiendo energía eléctrica producida por los paneles solares que había instalado Evo Morales. Eso era el inicio. Y hay otras formas de energía, del agua, por ejemplo, hidrógeno. Y entonces vamos a poner una marca para luego avanzar a dónde nos están llevando allá en Bolivia. ¿Por qué Bolivia sería una potencia mundial? Te lo explico rápido. Primero, el mundo está quedándose sin energía. Las grandes potencias están agotando sus reservas de petróleo, gas y minerales y buscan desesperadamente alternativas limpias y sostenibles. Y aquí entra Bolivia. Bajo el Salar de Uyuni se encuentra la reserva más grande de litio del planeta. El mineral clave para autos eléctricos, baterías gigantes y ciudades que funcionan solo con energía limpia. Sin litio, el futuro tecnológico simplemente no existe. Segundo, Bolivia no solo tiene litio, tiene uno de los mejores potenciales solares del mundo. Horas de sol directo, energía pura, infinita y barata. ¿Te imaginas? Energía solar almacenada en baterías hechas con el litio boliviano. Mientras otros países se desangran buscando recursos,
Bolivia tiene el combo perfecto para liderar la transición energética global. Materia prima, más energía, más ubicación estratégica. Tercero, si Bolivia deja de vender litio crudo e industrializa, fabricando baterías, autos eléctricos, paneles y sistemas de almacenamiento, se convierte en el corazón energético de Sudamérica. Un país capaz de exportar no solo minerales, sino tecnología y poder energético. El mundo entero ya lo sabe. Por eso todos quieren entrar al celular. ¿Por qué Bolivia sería una potencia mundial? Te lo explico. Eso es una marca, ese es el objetivo. Teníamos que haber llegado a eso, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en 2019? Y bueno, ahí claramente vemos como esto es enlazar, ¿no? Lo que les dimos a un principio, esta ventana de Overton, vamos viendo cómo va implantando ese poder minúsculo donde que va entrando en la mente de la gente y te va haciendo odiar lo que tal vez en un momento te dio la posibilidad de cambiar tu forma de vida. Y eso lo vivimos cuando estuvo Evo Morales en el gobierno. Cuando estuvo Evo Morales en el gobierno, y esto no es que lo diga yo, sino lo dicen organismos internacionales que constantemente van calificando a países en su desarrollo, cómo van con cada gobierno. Entonces, con Evo Morales se ha tenido un desarrollo tan grande y asombrado que el mundo ha quedado incluso sorprendido por todo ese desarrollo. Por eso nos han llamado el milagro económico de Bolivia. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Que ahí obviamente el poder, ese pequeño poder que domina el mundo, porque es un pequeño, no es que es una grande porción de la tierra, sino es un pequeño poder que domina el mundo. Y ese buscó un mecanismo de desinformación, de acusar, de buscar culpables donde no lo sabía, porque en ese tiempo, más allá, sabemos que no hay perfección en las cosas que se hacen, pero lo importante es que se va avanzando, que se va mejorando la calidad no solamente del país, sino de los habitantes. Y en ese caminar, lastimosamente pues nos destruyeron, nos pusieron un alto, un parate, creyéndonos que estaba mal todo lo que se había hecho, y ahora estamos viviendo la vida que estamos viviendo, Juan. Tienen problemas con la gasolina, el diésel, gasolina que está dañando motores, y quizá es el sustento de una familia, ese auto que hace transporte, y está arruinado, y la renovación de un motor de auto, la plata que debe costar. ¿Y quién está perjudicando? No es casualidad. El que falte gasolina, diésel en Bolivia, no es casualidad. Están haciendo esos primeros pasos de Overton. Mira, durante el gobierno, el Ministerio de Energía de Bolivia fue creado el año 2017, Janet. El Ministerio de Energía. Antes en Bolivia nunca hubo un Ministerio de Energía, exclusivamente para la energía. Y Evo lo creó el 2017, y su existencia como cartera independiente finalizó en el año 2020. Después del golpe de Estado, entra Lucho Arce, cuando se fusionó, o sea, eliminó con el Ministerio de Hidrocarburos durante el gobierno del presidente Luis Arce, mediante el decreto supremo número 4303 del 13 de noviembre del 2020. Mira, Lucho Arce eliminó el Ministerio de Energía, el que tenía que prever si se está terminando los pozos petroleros o de gas. Tenía que buscar, aunque estaba buscando con Evo Morales, habíamos encontrado en La Paz, Mayaya, en Tarija también, Tariquía, ya teníamos, pero llegó el golpe de Estado, Lucho Arce lo cerró, terminó cerrando ese ministerio, porque ese ministerio es un equipo de profesionales que tenía que sustentar y prever el futuro de la energía de Bolivia. El YPF, ¿cuándo se ha fundado? YPF ahora lo quieren privatizar. La guerra entre Bolivia y Paraguay, que desangró a ambos países, disputaba un espacio geográfico que finalmente demostró
no tener las riquezas ni de gas ni de petróleo que se esperaban. Pero fue en Villamontes, centenares de kilómetros al norte del territorio en conflicto, donde Bolivia salvó su petróleo. Fue allí, bajo el mando del coronel Bernardino Bilbao Rioja, que Bolivia se hizo fuerte y protegió su riqueza más importante, garantizando su futuro no solo para el siglo XX, sino para el XXI. Pero un hecho fundamental marcó el destino del petróleo boliviano. Durante la guerra se comprobó que la Standard Oil estaba contrabandeando petróleo a la Argentina y además mucho de ese petróleo transportándose al Paraguay para alimentar la máquina de guerra paraguaya frente a Bolivia. Era un escándalo intolerable para el país y fue el germen de la nacionalización. El presidente David Toro, que inauguraba lo que se llamó el socialismo militar, abre el espacio de los gobiernos nacionalistas en la historia contemporánea de Bolivia. Toro, el 7 de junio del 36, declara la caducidad de las concesiones previas a la ley de 1921. El 21 de diciembre de 1936, crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, una iniciativa de personalidades como Dionisio Foglianini, Enrique Mariaca, Humberto Vázquez Machicao y Jorge Muñoz Reyes, cuya palabra fue decisiva para la nacionalización del Standard. En marzo de 1937, tras una ardua reunión de gabinete, el presidente decide la nacionalización de la Standard Oil. El decreto determinó la caducidad de las concesiones petrolíferas y la reversión de todos sus bienes al Estado. La decisión del gobierno boliviano fue histórica, no solo por el cambio de actitud en relación a la inversión externa, sino porque fue la primera estatización en la historia de Bolivia y la primera en toda América Latina. Los años 60 fueron en todos los sentidos unos años turbulentos, de gran creatividad, de gran confrontación de ideas y de grandes esperanzas. Probablemente las utopías más importantes de todo el siglo XX nacieron en la década de los años 60. Fue precisamente entonces cuando Bolivia, inmediatamente después de la guerrilla del Che Guevara, entra en un periodo corto de lo que se llamó Izquierda Nacional y recuperación del nacionalismo revolucionario. Allí, un nombre va a marcar un gobierno, la GALF. Ese gobierno era el de Alfredo Obando Candia, la segunda nacionalización del petróleo. Una historia que va a combinar un periodo, el de Barrientos, en una óptica que podríamos hoy quizás considerar de derecha, pero estatista, luego Torres y Obando, y después el 21 de agosto y la dictadura de Banzer. Pero la marca, el conjunto de elementos de la economía y de su manejo no cambiará. A pesar de que hayan tendencias de derecha y de izquierda, en el fondo, lo que fue el sello del nacionalismo revolucionario pervivió en todo ese periodo. La muerte en un accidente aéreo del presidente Barrientos abre una nueva etapa en la historia. Tras un breve interregno del presidente Siles Salinas, llega al gobierno Alfredo Obando Candia. Es un momento de inflexión histórica. Obando Candia, con un grupo muy joven de ministros que lo acompañan, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, toma una decisión drástica que va a justificar la esencia de su propia gestión gubernamental. Pocos días después de posesionarse como presidente, decide la nacionalización de la Gulf Oil Company. Es el 17 de octubre de 1969. En la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares. Obando representaba la recuperación de la idea del nacionalismo revolucionario que tuvo un periodo intensísimo entre el 69 y el gobierno posterior de Juan José Torres hasta el golpe del 21 de agosto de 1971. Esa idea de nacionalismo reflejada en las fundiciones contratadas por Obando en 1966 e inauguradas por Torres tuvo su carácter simbólico fundamental en la GALP. El presidente Banzer aprueba a poco de llegar al gobierno un nuevo Código del Petróleo en 1972. Las estrellas son los contratos de operación. Eso permite la presencia de más de una veintena de empresas extranjeras que van a entrar a trabajar en Bolivia y van a recibir un pago del 50% de la producción en especie como reconocimiento de su inversión en exploración y explotación de hidrocarburos. Es el propio Banzer el que va a recoger los frutos de años anteriores.
El contrato firmado por Barrientos se convierte en realidad con la inauguración del gasoducto y la exportación de gas a la Argentina en 1972. Durante 27 años, Bolivia exporta gas a la Argentina. El presidente Paz Zamora va a tener dos encuentros importantes. Primero, con el presidente Collor. Tudo aquilo que nós iremos fazer é em prol do desenvolvimento dos nossos países e em benefício dos nossos povos. Después, con el presidente Itamar Franco. Allí finalmente se llega a un acuerdo para la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil. Hay dos dificultades. El tamaño del gasoducto es demasiado mezquino y el precio del gas favorece demasiado al Brasil. En tanto, está a punto de concluir el acuerdo de venta de gas boliviano a la Argentina, que tiene como fecha límite 1992. Argentina le debe demasiado dinero a Bolivia por el gas que ha consumido y no ha pagado. La solución fácil se llama borrón y cuenta nueva. Bolivia le perdona a la Argentina sus deudas por el gas y Argentina le perdona a Bolivia varias deudas que sobre todo fueron contraídas por gobiernos dictatoriales, particularmente en el periodo de Luis García Meza. Los objetivos apuntan a la captación de inversión privada y de tecnología y al incremento de las reservas probadas. La llegada al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada va a darle un giro dramático a la historia de los hidrocarburos en el país. Una palabra, parte de su plan de gobierno, capitalización, será la piedra de toque de ese cambio, de la polémica y de una encendida guerra posterior en el país. La capitalización intenta encarar de un modo distinto un proceso de privatización de las principales empresas del Estado. La más importante de ellas, sin duda, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Mañana, lunes, estamos mandando al Congreso el proyecto de la ley de capitalización. Ustedes saben que en todo el mundo, incluso en Rusia y en el este, están privatizando sus empresas. Pero Bolivia ha decidido ir por otro procedimiento. Ha decidido no vender lo que tiene, pero más bien invitar al capital extranjero, al capital nacional, que aporten una suma igual a lo que tenemos nosotros como valor de nuestras empresas. Y vamos a poder acordarnos de estos días como los días que se cambió Bolivia definitivamente y se creó un país viable, un país con futuro, un país con justicia. Muchas gracias y buenas noches. La señora notaria procede a extraer el sobre número 2. Empresa petrolera Andina SAM, adjudicatario proponente, YPF Pérez Compán Plus Petrol Bolivia. Monto 264.777.021. Con 263.500.000. Este es un momento histórico para Bolivia. Con la capitalización de YPFB estamos culminando con éxito uno de los objetivos más importantes en la reforma del Estado boliviano, la capitalización de las empresas públicas. El contrato de venta de gas firmado por Gonzalo Sánchez de Lozada y Fernando Enrique Cardoso en 1996 se concretó en julio de 1999, cuando el presidente Banzer y el presidente Cardoso inauguraron esa venta y abrieron las válvulas del nuevo gasoducto. Configura uma etapa decisiva na progressiva consolidação de uma nova matriz energética na América do Sul, no contexto da integração regional. Irónicamente, en el segundo gobierno de Hugo Banzer Suárez, en el que participaban ADN, el MIR, Condepa, NFR y UCS, se llevó adelante la privatización pura y dura de las refinerías. Quienes criticaban duramente el proceso de capitalización, que había dejado el 50% en manos de un fideicomiso, entregaron el 100% de las refinerías a empresas privadas.
Ni un solo centavo de esos 130 millones recibidos quedó después de su gasto en el Tesoro General de la Nación. Conocido el gran volumen de reservas de gas del país, se planteó la posibilidad de exportarlo más allá del Pacífico, México y Estados Unidos. Esto coincidió con el deseo y necesidad de Chile de contar con un gas del que es absolutamente deficitario. Las negociaciones entre el presidente chileno, Ricardo Lagos, y los presidentes de Bolivia, primero Hugo Banzer y luego Jorge Quiroga, llevaron a la posibilidad de exportar el gas por un puerto chileno, eventualmente en la localidad de Patillos. Las empresas transnacionales con inversiones en Bolivia crearon Pacific LNG, con el interés de hacer esa inversión, pero con la condición de que fuera exclusivamente por un puerto chileno. Los gobiernos de Lagos y Quiroga llegaron a lo que en diplomacia se llama un non-paper, es decir, un acuerdo no escrito con las bases fundamentales para llevarlo adelante. La oferta chilena era una zona económica especial administrada por Bolivia de aproximadamente 600 hectáreas, con la posibilidad de construir allí una planta transformadora de gas. El objetivo de Chile era consumir gas boliviano en Chile, además del gas para la exportación. La dificultad fundamental, por supuesto, es que Chile no le otorgaba soberanía a Bolivia. Con la llegada a la presidencia de Evo Morales el año 2006, se produce un salto adicional. Llegó ese día esperado, ese día histórico como es 1 de mayo, para nacionalizar todos los recursos naturales, empezando ahora, hoy día, por los hidrocarburos y por el gas natural. Nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos. Eso fue la historia de YPFB, nacido de la guerra del Chaco en 1935, y el 37 nace el YPFB, porque antes los pozos petrolíferos eran privados, y en el 37 se nacionaliza los pozos petrolíferos de Bolivia. Y luego con el tiempo se vuelve a privatizar en el 56 con Víctor Paz Extensoro y Hernán Siles Suazo, y de nuevo en el 69 se nacionaliza y otra vez Banzer lo privatiza hasta la llegada de Evo Morales. El 2006, 1 de mayo, se nacionaliza los hidrocarburos. YPFB vuelve a ser de Bolivia. Pero ahora, después del golpe de Estado del 2019 al presidente de Evo Morales, con la crisis actual de la energía, están planteando privatizar. No como están buscando eufemismos, no se va a llamar privatización, ellos lo han llamado capitalización o cualquier otro nombre bonito para que la gente acepte. Pero no tanto para incentivar la exploración, que es carísima y muy riesgosa. Y sin explorar, no se encuentran nuevos campos que reemplacen a los que se van agotando. Así de simple. Y aquí está el corazón del problema. Nombres como San Alberto, Sábalo, Margarita Huacaya, estos no eran solo campos de gas, eran los motores de la economía boliviana. Pero fíjense en la diferencia entre 2000. ¿Y por qué toda esta movida? ¿Vale la pena tanto riesgo? Bueno, la razón es esta cifra, 7 TCF, 7 billones de pies cúbicos. Ese es el potencial de gas que se cree que todavía hay bajo tierra en Bolivia, esperando ser encontrado. Mucho de eso en una nueva zona de frontera que llaman el Subandino Norte. O sea, el tesoro podría estar ahí. Así que al final, todo se resume en esto, una carrera desesperada contra el reloj. El potencial geológico está ahí. El plan para cambiar las cosas también existe. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hay tiempo suficiente? La caída en la producción es rapidísima, y la carrera para revertir esta crisis energética ya empezó. Y de su resultado depende, ni más ni menos, el futuro de Bolivia. Bien.
Segunda hora de nuestra programación. Janet, ¿vos has viajado, has salido alguna vez a la selva, a la montaña? Tal vez conociste algo como el desierto, lugares que están fuera de tu lugar de hábitat, ¿no? Donde vos circundas. Juan, bueno, yo sinceramente nací en Potosí, pero yo por muchos años no conocía, o si alguna vez viajé a Cochabamba fue a la parte central, pero lo que sí conocí hace poco, pude ir a conocer lo que es el lago Titicaca, conocí el Salar de Uyuni, la verdad, maravillas de Bolivia y maravillas del mundo. Después conocí en la profundidad a Incachaca. Fui también a conocer parte del trópico en Cochabamba, Villa Tunari, Corani. Pude ir al pico Tunari y pensaba que, mira cómo es, ¿no? Cuando uno en su niñez y en su juventud no tuvo la posibilidad de conocer distintos lugares, y viendo las películas crees que esos lugares están fuera de tu país, en otros lados, en otro mundo, y cuando no te has dado la posibilidad de conocer cada rincón de tu país, llegas a ver estas maravillas que no tenés que ir a otro lado, está en tu país, solo que tienes que darte esa posibilidad de viajar y de conocer y recorrer cada rincón de tu país, que tenemos muchas maravillas. Claro, no solo en nuestro país, también en el mundo, en el planeta tenemos lugares. Por ejemplo, la película Avatar, esas imágenes semejantes existen y están en China, en Asia. Sí. Son imágenes que no se podría creer de que existan, pero parecen de otro planeta, como también las montañas y los desiertos. Y bueno, eso es parte de nuestro planeta Tierra y hay que saber valorarlo. Yo con solo ir a la Amazonía, parte de la Amazonía allá en el oriente boliviano, conocer esos ríos, esas quebradas, esas plantas raras y los animales, es sorprendente y uno dice, no, qué hermoso es nuestro planeta Tierra. Este es el paraíso del que hablaba en la Biblia. Ya hemos dicho, nosotros no somos creyentes de un solo Dios, somos agnósticos, respetamos todas las religiones hasta que alguien nos demuestre pues que la verdadera realidad de que sí existe o no existe un Dios. Pero sé que hay algún ser, un ente superior a nosotros lo llamamos energía, que la energía es todo, el poder de la palabra, el poder del pensamiento está en la energía, y nuestros ancestros pues creían en eso, en la energía de nuestro Padre Sol, que hace que haya alimentos, la energía de nuestras montañas, de nuestra Madre Tierra. Y en eso vi una persona que subió a la montaña, como alguna vez vos también subiste, tocaste las nubes con las manos, y ella pues va con su perrito y se sorprende y siente lo que nosotros hemos sentido también en ese momento, ¿no? Hoy cumplo 45 años y me he emocionado mucho porque es la primera vez que veo esta laguna. Se llama la Laguna Guaraguara y estoy emocionada porque hemos venido con Quillacán y siempre he querido ver esta laguna y venir a pie. Estos 45 años alrededor del sol han sido el principio de mi vida. Todavía viene lo más profundo, lo más grandioso, lo más valioso, lo más útil. He tenido un cumpleaños increíble en esta montaña. Es que es un esfuerzo tan grande subir esta montaña y después no sabía si era por ese lado o por el otro. En realidad no tenía ni el plan. Dije, quizás ni voy a llegar porque parecía re lejos. Y algo me dijo, andate por ese lado. O sea, simplemente confía. Y
hay mariposas blancas en todas las praderas, entre las montañas, y hay mariposas amarillas. Y yo he mirado a esta montaña muchos años de la ventana y he subido algunas veces, pero nunca hasta aquí. Y hoy hemos logrado hacerlo con ella, que ama esto. Realmente siento que soy una persona demasiado bendecida. Creo que por las cosas que he vivido también puedo apreciar mucho mis bendiciones. Doy gracias al universo, a la Pachamama, a mis ancestros por mi vida y por mi propósito. Quiero hacerles recuerdo de que vivimos en una tierra alucinante. Nuestra tierra es alucinante, es lo más hermoso. Y quisiera que todos nosotros podríamos vernos con el amor, la sacralidad, la impresionante reverencia con que yo nos veo. Esta tierra tan divina, tan grande, tan hermosa. Una de las realizaciones más hermosas que he tenido en este último mes es entender que hay hartos increíbles seres humanos y que tenemos que creer en los buenos, porque somos más. Y si vas a vivir en esta tierra y no crees en los buenos, vas a tener una vida muy triste. Yo creo en los buenos. Somos un pueblo extraordinario y es mi gran honor ser boliviana. Es mi gran bendición. Miren esta belleza. Y hay lugares aún más grandes, pero yo siempre he mirado la montaña y siempre quería llegar aquí. No sabía cómo, y hoy día la Pachamama me ha dado este regalo que me ha traído aquí. Entonces, los amo y gracias. Gracias. ¿Qué tal? Emocionante, emocionante. Mira que tú ahí lo puedes ver la imagen y seguramente lo van a ver los que están viendo las redes. Pero a mí, por ejemplo, ese relato me hace sentir lo que yo sentí al ver la maravilla cuando conocí el lago Titicaca por primera vez. Sinceramente quedé alucinada, quedé como algo divino me hubiera sobrepasado a mis expectativas. Y lo mismo fue cuando fui y conocí el Pico Tunari, porque por primera vez había ido a visitar, había ido a pasear en el lugar y cayó nieve que no lo ves constantemente. Entonces yo quedé como fascinada, te juro, y fue la mejor experiencia porque lo pude también vivir con mis papás que ya son mayores, mi familia. Fue algo grandioso y lo del salar también fue algo, sinceramente es como para quedarte sin palabras, ver esa majestuosidad de lo blanco, un silencio donde que solo lo escuchas al viento, vivir esa sensación de un espejo que se combina con el cielo y que se une porque no ves nada que los separe, y la verdad no, es increíble vivir. Por eso invito a aquellos que tengan la posibilidad de ir y recorrer nuestro país, no solamente nuestro país Bolivia, sino nuestra Latinoamérica, porque tenemos riqueza natural, tenemos riqueza mineral y lo más importante, tenemos la riqueza humana, porque nuestra gente tiene ese corazón abierto, al menos la gente que es de profundidad, que tiene raíces, que tiene esa identidad. Es esa gente que te da amor, que te abraza con el brazo, que te ve como un hermano. Y espero que esto se siga proliferando, porque la gente necesita tener esa humanidad, necesita tener esa empatía. ¿Sabes qué? Me gusta ahora porque las redes te muestran, veo gente extranjera que va y ama mi país,
veo gente extranjera que viene y ama y respeta Latinoamérica por todo lo que tiene, porque todavía tenemos eso, riqueza, y por eso tal vez en un futuro seremos la mirada de todos los que quieren dominar y quieren dominarnos a nuestros pueblos. Bueno, el problema está en que nuestro planeta Tierra se está contaminando con petróleos, en la explotación de esas montañas y usando elementos químicos que están contaminando los ríos, la contaminación en todo sentido. Y por eso es necesario tener una conciencia elevada para poder sentir, amar a nuestra Madre Tierra. Y a ver, vamos a escuchar a alguien que sí sabe mejor que nosotros esto. Nosotros no somos dueños del petróleo, no somos dueños del oro, no somos dueños de nada. Solamente aquí en la tierra, el sagrado oficio que el Padre nos dejó fue ser guardianes, cuidar todo esto. Yo soy de la tierra, soy hijo de la Madre Tierra. Ya es tiempo de concientizar a nuestra generación. El día de mañana no podemos dejar la Madre Tierra árida, hecha un completo basurero. Este es el momento en donde nosotros debemos pensar. La Madre Tierra es la única madre que nos da vida, que nos da agua, que nos da todo. Ya es tiempo de enseñar a nuestros hijos de que sin ella no somos nada. Ya es tiempo de sembrar árboles, de ser más conscientes de nuestras propias acciones, de cuidar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones. Si cuidamos nuestro pensamiento, ese pensamiento se vuelve en palabras. Si cuidamos las palabras, esas palabras se convierten en acciones. Son nuestras acciones lo que en realidad demuestran quiénes somos, para dónde vamos. Manejar el poder de amar y el poder del perdón y del respeto. Si cuidamos estos tres preceptos, habrá equilibrio en toda la tierra. Cuidar los lugares sagrados, los lugares de poder. Sentarnos al lado de un abuelo, de una abuela, para que nos enseñen a vivir humanamente. Tenemos tecnologías, pero somos víctimas de nuestro propio invento. Somos consumistas, pero ¿hasta qué punto el consumismo es bueno y es malo? Nosotros como pueblos indígenas luchamos no para dañar a la madre naturaleza, luchamos es para preservarla y cuidarla, embellecerla sembrando plantas y cambiar todo ese pensamiento de ego, de materialismo. La vida del ser humano está prendido desde un hilito, al no cuidar la Madre Tierra, al no cuidar Madre Agua, al no cuidar el Padre Fuego, al no cuidar sus palabras, sus pensamientos ni sus acciones. Todo está acá, no necesitamos tanto poder. Nosotros como pueblos originarios no necesitamos tener cantidad de dinero. Nosotros no peleamos para sacarle o desangrar a la Madre Tierra. Nosotros cuidamos, es porque somos conscientes de que ella es la única madre. El planeta Tierra es nuestra casa, es la casa de todos, para el rico, para el pobre, para el negro, para el oriental. De nada sirve tener tanto dinero si tenemos el corazón vacío. De nada sirve de que una montaña sea derrumbada. Ella también tiene vida, ella siente. De nada sirve llegar a un lugar y cortar o talar todos los árboles. Ellos son gente también, sienten dolor. ¿Qué es lo que iremos a dejar para nuestra futura generación? Un mundo vuelto nada, un basurero. Eso es lo que nosotros no queremos. Ya es tiempo de levantarnos, tocarnos en el corazón y decir: Madre, gracias por todo lo que nos has dado, por el viento, el fuego, el agua y la tierra. Pero si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar, y así es la tierra. Si la cuidamos, ella producirá frutas, todo estará en armonía, pero si la descuidamos, ella se enfermará. Se secarán los grandes ríos, los ojos de agua, los grandes árboles que son nuestros tíos y tías, se irán secando. ¿Qué es lo que en el futuro iremos a dejar para nuestra futura generación? Agua contaminada, un aire con CO2, la tierra estéril. De nosotros depende cómo educar a nuestros hijos desde la casa. Hay que ponerlo en práctica. Cuidemos la Madre Tierra. Es nuestra madre, nuestra casa, es la casa de todo el mundo. Sobre ella
vivimos sobre ella, nos procreamos, pero sin ella y si no existe ella, todo se está perdiendo. La Madre Tierra manda muchos mensajes, temblores de tierra, maremotos, tsunamis, desbordamientos de ríos. Es el mensaje que ella está emitiendo para que nosotros nos toquemos nuestra conciencia, más aún nuestro corazón. Ser guardianes, dice, ¿no? Primero tenemos que cuidar nuestros pensamientos para luego tener palabras correctas, idóneas al pensamiento, porque nuestras palabras son de lo que crea nuestro pensamiento. Y después de las palabras vienen las acciones. A eso se le llama coherencia, a eso se llama moral y actuar acorde con la ética. Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. Juan, entramos al segmento internacionales. Vamos a iniciar con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este sábado se celebra en el Islamabad, Pakistán, una cumbre clave que se considera un momento de todo o nada para el conflicto. Negociadores. La delegación de Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, mientras que Irán envía al presidente de su parlamento, Mohammad Bagher. Advertencias: Vance ha instado a Irán a no jugar con nosotros, y Trump ha advertido que podría retomar la acción militar si el diálogo fracasa. Por su parte, Irán condiciona el inicio de las conversaciones, el levantamiento de sanciones y la extensión de la tregua al Líbano, advirtiendo que no habrá acuerdo si solo priorizan intereses de Israel. A pesar de la tregua, la violencia no se ha detenido en el Líbano, donde Israel continúa sus operaciones. El ejército israelí ha intensificado sus ataques, incluyendo bombardeos en el sur del país y sobrevuelos en Beirut. La gran controversia es si el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán debe incluir al Líbano. Irán y Pakistán, como mediador, así lo considera por Estados Unidos e Israel, sostienen que no. Advertencias: el presidente estadounidense ha sido contundente, advirtiendo que el estrecho se abrirá con o sin la cooperación de Irán. El resumen: el conflicto se encuentra en un delicado punto de inflexión, donde la diplomacia busca abrirse paso en medio de la desconfianza y la violencia regional persistente, Juan. Es una paz, un silencio peligroso. No sabemos lo que va a ocurrir porque esto puede empeorar y la tendencia es eso, lamentablemente. Sí, es triste ver esa situación y veamos dónde desemboca. Perú. Mañana domingo 12 de abril, Perú celebra unas elecciones generales históricas que definirán el rumbo del país. Los peruanos eligen.
Nuevo presidente y vicepresidente. Se pondrá fin al periodo del gobierno surgido tras la vacancia presidencial. El regreso a un Congreso bicameral es la primera vez desde 1990 que se volverán a elegir un Senado y una Cámara de Diputados compuesto por un total de 190 escaños entre ambas cámaras. Los especialistas señalan las elecciones del 2016 como el detonante de la crisis actual, donde un ejecutivo débil se enfrentó a un Congreso dominado por la oposición fujimorista, con mayoría absoluta. Esta dinámica ha llevado a que el Congreso utilice la figura de incapacidad moral para bancar presidentes. El país se encuentra en un intenso ciclo electoral, como la mira puesta en renovar completamente su gobierno, mientras lidia con una de las crisis de gobernabilidad más profundas en su historia reciente. Bueno, Perú está... A ver, hay cosas positivas y también negativas, pero más positivas, ¿sabes por qué? Perú estos últimos 10 años o 20 años ha vivido como Bolivia está viviendo en este momento. ¿Estaba saliendo? Sí, está saliendo. Y entonces el pueblo votaba lo que el poder había impuesto, qué candidatos iban a ser elegidos, siempre todos de la derecha, hasta que llegó Pedro Castillo por accidente, y Pedro Castillo a duras penas ganó, pero ni bien ganó, no lo dejaron gobernar, lo vacaron y lo arrestaron, está encarcelado. Y lo bueno que Pedro Castillo despertó la conciencia de una parte de una parte de la población peruana. Ahora hay como 30 candidatos. Dentro de esos 30 candidatos hay unos 10 que son del pueblo y unos 20 que son de derecha. Pero antes, hace 10 años atrás, todos eran de derecha. No había uno, pero era condicionado. Por ejemplo, ha entrado en el 2016, ¿quién estaba? Ollanta Humala, sí, él era de izquierda, pero teniendo el parlamento todos de derecha y él como presidente no podía hacer nada. Intentó hacer cosas positivas y se quedó, pero terminó de gobernar, pero gobernando para la derecha y tirando migajas para el pobre. Pero ahora no, ahora hay varios candidatos que son del pueblo y todo de lo que está Fujimori son de la derecha. Todos sus allegados, los Porky, los Keiko, todos ellos son de la derecha. Entonces hay que pararse del otro lado, que sea de Fujimori. Fujimori son el clan, la casta que ha empobrecido, sometido al pueblo peruano. Así que de una parte estamos contentos porque hay más candidatos que hace años atrás. Ha despertado también la población peruana, ha despertado. No va a ganar en primera vuelta, pero sí vamos a ir a segunda vuelta. En ahí espero que sea uno del pueblo contra estos de la derecha de Keiko, Fujimori, que son la extrema derecha. Eso representa a los ricos, al poder económico. Así que mañana en la tarde se va a estar, en la noche o pasado el lunes, se va a estar sabiendo cómo va a ser la segunda vuelta. Espero que no sea en primera vuelta que gane, que tiene que ir a segunda vuelta para que gane uno de los nuestros. Bien, pues invitamos a todos los peruanos a que mañana se dé a la cita, porque el consulado está habilitado para votar acá en la Argentina y es importante que cada uno vaya y vote con esa conciencia. El puntapié lo dio Pedro Castillo, lo dieron gobiernos que tal vez hicieron algo, pero como bien lo dijiste, Juan, hubo
hubo ese poder que quiso dominar, que quiso manejar, y por el cual también hay que darse cuenta que si ellos son mayoría, mucho no puede hacer un gobierno débil. Entonces lo que necesitamos es fortalecer, y este camino que se ha iniciado, tiene que el pueblo despertar, el pueblo tiene que empoderarse, el pueblo tiene que tomar el poder, porque si el pueblo toma el poder, solamente va a haber un cambio real, pero real para el Perú. Así que vamos, hay esperanza. Vamos Perú. Vamos con Colombia, Juan. La situación política en Colombia es de alta intensidad. El país se encuentra en un año también electoral clave, marcado por una fuerte tensión entre el Ejecutivo y otros poderes, especialmente por la crisis fiscal. La principal fuente de tensión política es la crisis fiscal y la lucha del gobierno de Gustavo Petro por implementar sus políticas. Gobierno versus corte institucional. El gobierno sufrió un duro revés cuando la corte tumbó su derecho de emergencia económica, el cual buscaba enfrentar el déficit fiscal. Esto ha llevado a un pulso entre las ramas del poder. Nuevo proyecto de reforma tributaria. Como respuesta, el presidente anunció que presentará una nueva reforma tributaria, advirtiendo que si el Congreso no lo aprueba, recortará el gasto público, sectores con mayor capacidad económica, aunque sin afectar la inversión social. Fractura en el Banco de la República. El gobierno profundizó su confrontación con el Banco de la República cuando el ministro de Hacienda renunció a su junta directiva con un gesto inédito que Petro calificó como una confrontación política. El futuro de la política de paz total con los grupos irregulares armados es incierto en medio de una alarmante cifra de víctimas. Colombia conmemoró el Día de las Víctimas con la estremecedora cifra de más de 10.2 millones de personas afectadas por el conflicto armado. ¡Qué tristeza! Futuro de la paz total. La política de paz del gobierno es uno de los temas centrales del debate electoral del candidato presidencial de la derecha, el general Gustavo Matamoros. Ha asegurado que de llegar a la presidencia cerrará todas las mesas de negociación. Juan. Bueno, lamentablemente también en Colombia se va a renovar gobierno. Presidente, termina la gestión de Gustavo Petro, que ha dado muchos derechos a los colombianos. Por primera vez han tenido un gobierno de izquierda, y a pesar, mira, la Corte, el Poder Ejecutivo está vetando las decisiones del gobierno. O sea que, como en la época de Cristina, cuando Cristina quería favorecer algo, en la Corte, el Poder Judicial lo contradecía. Y con un parlamento también no está a su favor, porque son como jugadores de fútbol, los diputados, los senadores. Cuando son de la derecha no te deja avanzar. Y a pesar de eso, Cristina avanzó, dio derechos, dignificó al pueblo boliviano o al pueblo argentino. Muchos de ellos, los que no sabían volar en avión, volaron en avión, fueron de vacaciones al exterior. A pesar de del poder ejecutivo o judicial, legislador, en contra, Cristina Kirchner gobernó a favor del pueblo. Allá en Colombia está ocurriendo lo mismo, y está negociando con los grupos armados irregulares, que son desde la década de los 60, que va manteniendo pues terror en la población, secuestros, asesinatos, desalojos de pobladores para ocupar su tierra y sembrar coca para la cocaína. Y entonces el gobierno trata de negociar, a ver de qué manera arreglamos, trata de salir, abandonar las armas. Pero ahora hay un candidato de derecha que dice no vamos a negociar nada y vamos a usar las armas. Pero si con esa forma de negociación con las armas, con la violencia, no ha dado resultado, más bien ha generado más violencia en Colombia. Y entonces ojalá los hermanos colombianos también
continúen con el proceso revolucionario de Gustavo Petro, que está con un tal Vélez, me parece, Cepeda, Iván Cepeda es el candidato de Gustavo Petro allá en Colombia. Bien, yo lo único que puedo agregar a esto, Juan, es que ahora, por lo menos los pueblos que somos ahí cercanos, tenemos las redes sociales. Claramente el pueblo tiene que ver lo que le está pasando a la Argentina, y esto nos tiene que interesar así entre todos, ver, porque no podemos repetir historias que ya están pasando acá en la Argentina, que están pasando en Bolivia, que están pasando en Chile, en toda la región. El pueblo tiene que defender. No hay persona que venga y te dé un discurso lindo que te va a cambiar, que va a ir por mejorar, y no es así. Claramente lo estamos viviendo, y espero que nuestros hermanos colombianos puedan defender lo que han logrado a lo largo de este tiempo con el gobierno de Gustavo Petro, porque sabemos claramente que Colombia viene de una historia triste, donde que hace poquito dijimos que habían muerto 10.2 millones de personas que han sido afectadas por todas estas muertes que tal vez ni siquiera tenían que haber habido. Entonces necesitamos que ahora en esta próxima elección el pueblo defienda ese derecho. El pueblo tiene que empoderarse, como lo ha dado o lo ha hecho Gustavo Petro y los demás que siempre han estado poniendo todo para que este pueblo se empodere y que Latinoamérica pueda estar mucho mejor. Pueblo o corporaciones. Las corporaciones transnacionales como la farmacéutica. Las farmacéuticas, nosotros muchos de los medicamentos no producimos, compramos de esas transnacionales. Las transnacionales de petroleras, las transnacionales de los supermercados. Por ejemplo, Walmart, ¿de dónde es? De Estados Unidos. Claro. Carrefour, ¿de dónde es? Y también porque esto no solamente es de Francia. Claro, no está solamente acá en Argentina, está regado en todas partes. En el mundo. Entonces, esas corporaciones son los que imponen gobiernos y hacen leyes a su favor, y encima no pagan impuesto o evaden impuesto. Y en las minas, por ejemplo, las montañas, esas corporaciones mineras, ellos o nosotros el pueblo, ¿de qué lado te vas a parar? Esa es la eterna batalla. Bueno, Juan, continuamos con Brasil. La situación política en Brasil es de máxima tensión de cara a las elecciones presidenciales del 4 de octubre. El actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, del PT, busca la reelección. La economía es un tema central de la contienda electoral. Si bien hay datos positivos, persisten desafíos significativos, como el crecimiento del PIB. La economía brasileña creció un 2,3% en el 2025, el sexto mayor crecimiento de las economías del G20. La inflación se mantiene cerca del límite superior de la meta de 4.5%. En estos últimos días se han producido movimientos importantes en la escena política y económica. Por ejemplo, la inyección económica. El presidente Lula da Silva anunció un paquete de medidas para aumentar el poder adquisitivo de los brasileños. Esto incluye la ampliación de la suspensión del impuesto a la renta y al fortalecimiento de los programas sociales. Gas do Povo y Luz do Povo, lo que representa... Gas para el pueblo, luz para el pueblo. Lo que representa un fuerte estímulo a la economía. Para borrar la alegría de Lula, el Congreso Nacional se reunirá el 30 de abril para analizar el veto del presidente Lula, el proyecto de ley dosimetría. Dicho proyecto busca reducir las penas a condenados por actos golpistas, como Bolsonaro del 8 de enero del 2023. Mira su atrevimiento. En plano internacional, el presidente Lula
ha manifestado su preocupación por las acciones del gobierno de Estados Unidos. Acusó al presidente Donald Trump de amenazar a todo el mundo en medio del conflicto con Irán, reafirmando la postura pacifista de Brasil. Juan. En Brasil lo que me preocupa, hay muchas religiones evangélicas y la población está muy involucrada con eso. Cuando vos vas a la iglesia, ves todos pobres. El pastor y sus allegados son de clase media alta, pero la gente, los feligreses, son gente pobre. Y justamente es eso. Alguien dijo, Napoleón había dicho, la religión evita que los pobres maten a los ricos. La religión anestesia a los pobres, hace que se conformen y les promete una vida mejor en el cielo. En la tierra hay que soportar. Y entonces la religión es lo que me preocupa en Brasil, porque esa gente son pobres y son los que sus pastores les manda a votar a favor de Bolsonaro, o sea, en contra de sus derechos de los pobres. Y eso es lo que hay que ir hablando también sobre la religión evangélica, cómo influye, no es casualidad, tiene una función y está financiado. Los pastores se reúnen y a quienes rinden cuentas están en el exterior. Entonces eso es lo que me preocupa en Brasil. Ojalá continúe, porque se va a repostular el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sí. Yo creo que acá la gente, el pueblo ya tiene que darse cuenta. Estuvieron con un gobierno de Bolsonaro, ¿cómo lo han pasado? Cuando estuvo el gobierno de Lula, ¿cómo ha mejorado la vida de los brasileros? Y sabemos que hay un poder que siempre quiere doblegar al pueblo, quiere verlo sumido en la miseria y no podemos permitirlo. No, tenemos que empoderarnos, tenemos que empoderar a nuestros hijos, tenemos que hacerles conscientes de que si no hay un gobierno que lucha por los derechos de ese pueblo, difícilmente el pueblo va a poder surgir, va a poder mejorar. No se olviden, está ahí nomás cuando estuvo Bolsonaro y lo que han vivido el pueblo brasilero. Así que tienen una fuerte tarea de empoderar a todos para que en octubre pueda volver a ganar un gobierno del pueblo y puedan seguir teniendo los derechos que se merece el pueblo. Janet, ya que mañana va a ser las elecciones, queremos recordarlo porque la mayoría somos nosotros, los originarios, los nativos, solo que muchos de ellos se han olvidado o niegan sus raíces, pero su cara no les puede decir nada, no pueden cambiar su cara, así que vamos a recordarlos a nuestros hermanos peruanos con este tema musical que ojalá les lleve a la conciencia. Yo lo soy y no me contan estas son monedas que no valen nada, quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los chungos no pedimos nada, pues faltando todo nos salvamos. Déjame en la puna, me salida de pasar cerro por cerro, arando la tierra, tejiendo unos fondos, espantando mis manos, y echáramos bien la onda, dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es el alma, es como piedras, y llora por ver, pero sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos bebidos de España que nos dieron muerte por y por plata? No un tal Pizarro que mató a Tahuantinsuyo tras muchas promesas bonitas y falsas.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que me ponga negre como día de piedra? Mientras mis hermanos doblan las espaldas, los nuestros sentados que el patrón que quieres que me ríes. Mientras mis hermanos con nervios de carga, llevando riquezas de otros demás, quieres que la risa me ensanche la cara. Mientras mis hermanos viven en las montañas como montañas, escarma y escarma, mientras en riquezas que no trabaja, quieres que me aleje, mientras mis hermanos van a casas de ricos, clama, yo lo soy, y no me compadezco. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros, arando la tierra, tejiendo unos ponchos más grandes, y echar a los vientos la voz de mi queja. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas, que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy, y no me compadezcas. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos peruanos y ojalá mañana voten por un solo candidato, un tal Sánchez, Roberto Sánchez o un Belmont. Fujimori son de los ricos, está bien, los ricos tienen que elegir sus intereses, estoy de acuerdo, pero un trabajador, ¿cómo puede elegir a su verdugo? Janet, tus palabras de despedida. Nosotros siempre dispuestos, y no solamente es acá, sino también en el lugar en donde estemos, tratamos de hacer la palabra y la conciencia. Chao.